said something. Yeah, help us with your Gave a little intro, and Yeah. then I was like, okay, what's I gonna do? Yeah, that's okay. I'm happy that we just work together really well. I think too much of that Spanish. Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Just a note, we do this at 7 o'clock in English. It's also posted on the Facebook page if you want to watch it. And at 8 in Spanish. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Quieres hacer lo tuyo en español también o solo en inglés? Español está Ok, bien. bueno. Yeah. Bueno, voy a tener una pequeña introducción. Bueno, no voy a hacer una introducción, voy a hacer una oración y presentarte el seminarista que está con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de amor, manda tu Espíritu Santo, llena nuestros corazones con todos los dones de tu amor, con el fuego de tu caridad. Danos un hambre para que te buscamos en todo lo que hacemos. Y danos un hambre que solamente puede ser saciado por ti. Sea con Juan Pablo esta tarde, en clase, tema que él va a darnos. Y cuando él nos enseña de la misa, de las cosas, los aspectos fundamentales de la misa. María sea con nosotros y San José protéjanos. Pedimos en el nombre de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues buenas tardes. Estoy muy alegre de estar con ustedes por Facebook Live y estar con el Padre Esteban. He estado aquí en Batesville, por los de ustedes que no saben. Estoy aquí en Batesville, Arkansas, en como un trabajo del verano de los seminaristas. El obispo me mandó aquí para practicar mi español, pero mejor para aprender cómo ser un buen sacerdote. Por eso estoy aquí, aprendiendo y trabajando con el Padre y muchos de ustedes también, aquí en Newport también. Y el Padre me invitó a darles a ustedes unos temas sobre la Eucaristía en continuación de nuestra festival, la solemnidad de Corpus Christi. Y eso es lo que quiero hacer y ofrecerles esta noche. Pero primero, ¿quién soy yo? Soy un seminarista, he estudiado por un año solamente de teología, pero 5 en total, 4 de filosofía. Y gracias a Dios he terminado con eso. Fue bueno, pero mucho trabajo y me alegra mucho empezar con teología y continuar a hacer cosas practicales. ¿Cómo puedo ser un ministro público a servirles a ustedes, el pueblo de Dios? Y por eso estoy disponible y me alegro mucho estar aquí y hablar con ustedes un poco sobre la Eucaristía en el contexto de la misa. Cómo podemos invitarlo a Jesús a entrar más en nuestras vidas por la Eucaristía que Él nos ofrece en la misa y cómo podemos ponerlo en práctica. Eso es lo que tengo para ustedes hoy. Bueno, si tienes una Biblia, pues lleva tu Biblia o coge tu Biblia y también papel para que puedas tomar notas. Okay. Sí. La imagen que quiero empezar esta reflexión es del Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, empezando con versículo 13. Esta es la historia de cuando Jesús encontró a los discípulos en el camino de Emmaús. Quiero usar esta imagen porque es hace una buena comparación a la misa por su orden, por sus
diferentes partes que podemos ver en ese encuentro con Jesús y los discípulos que también pasa con nosotros en la misa. Y por eso quiero reflexionar un poco en esa experiencia con los discípulos. Es importante saber que empieza ese capítulo con el día de Pascua. El mismo día que Jesús resucitó de los muertos, pasó esta experiencia con los discípulos. Pero los discípulos no lo sabían. Estaban huyendo en realidad de Jerusalén, donde pasó todas las cosas de la crucifixión. Pues antes, la traición de Judas y cuando Jesús estaba, ¿cómo se dice? Flagelado, creo. Los soldados estaban haciendo malas cosas, no sé cómo se dice, pero y después su muerte en la cruz, todo eso que pasó con los discípulos fue lo terrible, lo más terrible que pudieran entender y pensar. Su amigo, su Salvador, su Mesías fue matado, fue asesinado en la cruz, y por eso, todo eso pasó en Jerusalén. Y puedo entenderles por qué querían huir, por qué querían salir. Tenían miedo, tal vez, estaban muy desanimados. Tal vez no tienen esperanza, porque Jesús les dijo, ok, voy a estar con ustedes, y estaba muerto. Y los discípulos tal vez no tuvieron la esperanza de la resurrección fuerte en su corazón. Y por eso puedo entenderles por qué estaba huyendo. Entonces los encuentro nosotros, esos discípulos, huyendo, pues caminando de Jerusalén a Emaús, un pueblito un poco lejos, como un camino del día lejos de Jerusalén. Estaban caminando bien desanimados, y Jesús los encontró en el camino, pero ellos no lo reconozco inmediatamente. Pensaban que fue un extranjero. Estaban como muy tristes, pero estaban bien con él, hablando y caminando con ellos. Y él los juntó y nos preguntó algo bien importante para nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con nosotros, con ustedes? Y Jesús, entró en la vida, en la experiencia de ellos. Por supuesto, él sabe lo que pasó, porque él fue lo que fue crucificado, ¿no? Él sabía lo que pasó, pero quería escucharlos, quería entrar en su vida muy profundamente, y él hizo un espacio para que pudieran hablar y pudieran poner en palabras su dolor, su falta de esperanza y todo lo que pasó con ellos. Y es lo que pasó. Ellos pudieron hablar y explicar lo que pasó, y él estaba escuchándolos. Y después él empezó a hablar también a ellos, a ofrecerlos una como reflexión en las escrituras. Explicó todas las partes de la Torá que ya saben los discípulos, porque fueron judeos, ¿no? Bien fieles, discípulos bien fieles a la Torá, a Moisés y toda su historia de Israel. Pero Jesús, entró en su historia con los profetas y toda la Torá, y los explicó todas las partes que se refiero, si me entienden, las partes que se refiere a él, sobre su pasión y muerte, y también
su resurrección para darles esperanza. Él, Jesús, entró en su experiencia para relatar con ellos, pero no los dejó allá en su como desánimo. Él les ofreció esperanza por las escrituras. Las abrió y por ellas Él les ofreció esperanza. Mis palabras. Pero es el punto que quiero ofrecerles a ustedes también, porque vamos a ver, es muy similar, muy parecido a la misa también, pero no ahorita. Buen trabajo explicar este pasaje, estos versículos. Bueno, okay. Gracias. También después de eso, los tres de ellos, Jesús y los dos otros, llegaron a Emaús. ¿Y qué pasa con ellos? Jesús tenía una idea de continuar su jornada y ellos lo invitaron a juntarle con ellos en su casa, con hospitalidad, como una apertureza, una abierta corazón, ¿cómo se dice? No sé. Pero lo invitaron a acompañarles allá en su casa. Es muy especial y un poco, pues, es especial. Porque Jesús, después, en todo su tiempo de hablar en el camino, formó una relación, pues, de hecho, en realidad, reformó su relación con ellos, porque fueron discípulos, ¿no? Y en ese camino, Él pudo reanimarlos al punto de que cuando llegaran, ellos pueden invitarlo en su casa. ¿Y qué pasó? Ellos pudieron reconocerlo por la fracción del pan, cuando Él les ofreció su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Y eso es el orden de lo que pasó en Emaús, y también podemos verlo en la misa. Pero antes de eso, quiero ofrecerles otra cosa que solamente para que sepan. Algo sobre mí. Me gusta mucho hornear y preparar panes y país y cosas en el, ¿cómo se dice? Pues me gusta mucho hornear. Y tengo dos sugerencias que he aprendido, y si algunos de ustedes les gustan también hornear, pueden tal vez aprenderlos, o tal vez ya los saben. Unos de ustedes, o bien, no sé si tienes, o uno de tus abuelitos, pero él necesita un recete de pan dulce. Y si puede encontrar sí. un recete auténtica Sí. de pan dulce, pues mándale para que él puede hornearlo para que puedo comerlo yo. Pues sí, es la verdad. Me gustaría mucho hornear o preparar pan dulce. Ok, tengo dos como puntos o tips para ustedes. La primera es cuando tienes sus como harina y sal y todas las cositas que necesitan mezclar, los ingredientes tal vez. Hay unos que son secos y otros que son líquidos. Y es mejor para su masa si lo mezclan separados. Como ponga su harina, su sal, su levadura, todo eso que es seco juntos, y después mezcla bien su como mantequilla líquida, sus huevos, sus ¿qué más? Agua si lo tienes, o leche, cualquier cosa que es líquido, y después juntarlos. Porque si no lo hacen así, tal vez la masa será no muy
pues en inglés, muy lumpy. Yeah. No sé cómo se dice, No sería Muy bien in- suave, sería como un... muy inconsistente. Yeah. No sé cómo se dice, pero es mejor si pongas los dos separadas. No, lo siento, estoy tratando. Pues, Sería como la cabeza de un gordo pelón. No Con sería bien muchos, suave, pero yeah, como mi cabeza cuando corto mis pelos tiene muchos lumps. muchos hoyos o olas así. Granulada. Um, Gracias, muy granulada. oh, sí, gracias. Granulada. Grainy or lumpy. Yeah. Estoy Gracias, aprendiendo así. La otra cosa es también, si tienes una máquina como un KitchenAid que puede mezclar por ustedes, bueno, pero yo no lo tengo en el seminario, pero mi mamá lo tiene y es bueno cuando regresa a casa, muy fácil. Pero a veces es muy chistoso porque pongo la harina y lo pago, gracias. Comprendo. Aprendo. ¿Cómo start? Prendo. Prendar. Lo prendo, tal vez, y ¡boom! La harina saltó del hoyo, tal vez, y me cubre. Y no es bueno, es muy chistoso, pero la harina va en todas las partes. Y para que eso no pase, pues yo y ustedes también podemos mezclar primeramente por 10 segunditos con una cucharada antes, 10 segunditos y después con la máquina para que la harina no salta de la máquina, es mejor. Prender, gracias, y boom. Sí, gracias. Pues esos son los dos puntos que ofrezco a ustedes. Pero, ok, para conectar, eso es lo que estudiamos en Emmaus con la misa. ¿Dónde está la conexión? Y está aquí. Cuando vamos a la misa, es importante saber que somos como los discípulos, los dos que Jesús encontró en el camino. No somos perfectos, ¿no? No soy perfecto yo, no sé cómo ustedes, pero no somos perfectos. Tenemos la vida que es muy sucio a veces, o no tenemos las cositas en orden, problemas en la sociedad, como sabemos, ¿no? En la familia, en nuestras almas, cosas que no son perfectos. Pero Jesús nos encuentra como Él lo hizo con los discípulos allá en Emmaus, en el camino. Jesús nos encuentra ahorita como somos, no como perfectos. No necesitamos esperar hasta que seamos perfectos, hasta que podemos ir a la iglesia. Es una cosita simple pero bien profundo que podemos aprender y ver en ese pasaje de Emmaus. Y es el primer paso que reconozcamos que Jesús nos encuentra como somos ahorita. La segunda es que Él quiere aprender de nosotros, ¿no? Cómo somos y cómo estamos y qué pasa, como un amigo o un hermanito o como un padre, como su imagen de Dios es. Pero Jesús está interesado en nosotros. Ya sabe qué pasa en nuestras vidas porque es Dios, ¿no? Pero tiene su amor, un corazón abierto para aprender, para escucharnos, ¿no? Como lo hizo con los discípulos. Ya supo, pues ya sabía lo que pasó con la crucifixión, su muerte, porque pasó con él. Pero todavía tuvo un corazón abierto para escucharlos, para preparar un espacio santa, para que ellos pudieran sentir escuchado y amado y su valor, o pues su dignidad reforzado. Y es lo mismo que para nosotros. Cuando entramos en la iglesia,
Jesús quiere aprender. ¿Qué pasa? En esta semana pasada, ¿qué pasó contigo, amigo? ¿Cómo estás? Ahorita en la vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y es bien profundo, creo. Me gusta esta imagen. Nunca he pensado de esta imagen de los discípulos en el camino. Pues debemos que entrar en esta relación con Dios cuando estamos todavía en el camino. Ujú. Pero que Él es un placer a Él, a escuchar de nosotros. Sí. Como dijiste, ya es Dios y Él ya sabe todo, Yeah. pero Él quiere escuchar, pues, cómo fue el día, pues, Ya. qué pasó esta semana. Ya, él está interesado en las cositas pequeñas, porque es un buen padre, es un buen amigo. Ya. Ya, Creo que sería como un padre y sus hijos, si están jugando, digo. Ujú. Decimos digo que mis niños están jugando, no tengo niños, pero digo que mis niños están jugando en la casa todo el día, estoy con ellos y pues le veo jugando todo el día. Y cuando estamos comiendo la cena por la noche y allá estamos todos reunidos, aunque yo sabía que mis niños jugaban todo el día, todavía en la cena, con madre, abuelita, con los demás, todavía quiero preguntar a mis hijos, hey, mijo, ¿qué hiciste hoy? ya, Porque me da alegría escuchar creo que sería así con los padres. ya, y compartir este tiempo juntos. Ya. Ya, es un buen ejemplo. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando entramos en la iglesia y preparamos a celebrar la misa, empezamos en la misa, en los primeros partos. Jesús está esperándonos y quiere escuchar de nosotros y está muy alegre que nosotros estemos, ¿no? Y eso es lo que podemos ver en el pasaje y también es la realidad en la misa con nosotros. La segunda cosa es que Jesús prepara sus discípulos con las escrituras, prepara sus corazones para que lo pudieron reconocer en la Eucaristía. Y eso es lo mismo con nosotros, ¿no? Pasamos por la primera parte de la misa con la liturgia de la palabra. Empezamos con las oraciones principales y después con las lecturas, ¿no? Entre la semana tenemos una y el Salmo y el Evangelio. Y en los fines de semana, los domingos y sábados, tenemos otra también, la segunda lectura de la mayoría del tiempo, el Nuevo Testamento. Pero en todo eso podemos ver y experimentar que Jesús está preparándonos, Dios está preparando nuestras almas para recibirlo en la Eucaristía, para reconocerlo en la Eucaristía que nos ofrece más tarde en la misa. Y eso es lo que pasó con los discípulos, ¿no? Estaban desanimados, estaban preocupados, bien tristes. Y para animarlos, para darles esperanza, para traerlos de aquí hasta aquí, más junto a Él, más como reforzarlos, Él les abrió las escrituras. Un santo, San Juan Damasceno, tal vez, tiene un dicho que me gusta mucho y va así, creo, en español. Pone agua en sus almas con las escrituras. En inglés es irrigate your souls with the scripture. No tengo la traducción bien, pero es pone agua en sus almas, pero la agua es las escrituras. Como si nuestras almas fueran tierra reseca tal vez, o tierra fatigada, o tierra un poco con piedras, o como es en nuestros corazones, tierra como somos. La agua es las escrituras, y cuando pongamos agua y agua y agua, muchas veces cuando ponemos nuestras almas en presencia de las escrituras, es como
agua por las plantas. Es una bendición. Al lado de esta reflexión quiero compartirles. Estoy aquí en Batesville y Newport y soy de la ciudad de Little Rock, y por eso estar en el campo más es un poco extraño para mí, pero me gusta mucho. Estoy aprendiendo de la vida de muchos de ustedes que trabajan en los campos con las plantas y necesitan trabajar con la tierra y con el agua y con las plantas y el sol y todo eso que no sabía yo, y no me dio cuenta que fuerte y que dura a veces es ese trabajo. Pero esa imagen de trabajando con arroz, por ejemplo, o de soya, o de maíz, es lo mismo que podemos poner en ese contexto de nuestras almas, porque la agua para que nuestras almas crezcan más cerca a Dios es las Escrituras, como a San Juan Damasceno nos dice. Pero quería ofrecerles ese a ustedes. Pero ese pasa en la liturgia de la palabra en la misa, cuando recibimos esa agua. También el Padre me recordó de algo un poco antes, que no solamente recibimos ese agua entre la misa, cuando ya empezó la misa, pero antes Él me avisó o sugirió que tal vez podemos prepararnos los corazones antes, ¿no? De la misa. ¿Cómo podemos hacer eso mejor? Bueno, me enseñaron que no debes que escuchar la escritura por la primera vez en la misa. Debes que leerlo antes, debes que preparar antes, debes que leer la escritura y rezar con la escritura para que puede entrar más profundo y entender las escrituras y las lecturas, pero también la homilía. Es importante que el sacerdote o el diácono debe que predicar, debe que explicar la escritura, pero debes que saber de qué está hablando el Padre. Aunque Él está explicando la situación, debes que saber la situación antes, y la situación es, las escrituras. Sí, y es importante porque podemos poner nuestras esfuerzos o trabajo antes de la misa para preparar un poquito como podemos nuestras almas, para que cuando entremos en la iglesia y escuchemos la homilía, por ejemplo, o las lecturas, la homilía en particular, cuando el sacerdote o el diácono abre la palabra, abre las escrituras para nosotros, podemos recibir el agua más profundamente, porque la tierra de nuestras almas está más abierta, más receptivo a ese agua que el Señor nos ofrece por la misa. Y podemos ver eso también en las acciones de Jesús con sus discípulos en el camino, ¿no? Después de escucharlos, Él abre la escritura y puede explicarlo mejor para que ellos puedan tener esperanza nuevo. La otra parte de la misa que quiero explicar o dar una reflexión sobre es la ofertoria. Después de la liturgia de la palabra y antes de la Eucaristía y de comunión, tenemos como conexión, conector, que es la ofertoria. Y esa parte de la misa es muy simple, muy sencillo, y muy Murphy está con nosotros. La ofertoria es muy profundo al mismo tiempo, porque es muy corto, pero conecta bien lo que hemos recibido por la palabra
y prepara bien nuestros corazones para recibir al Señor y su gracia en la Eucaristía. Y eso es lo que he orado y reflexionado con la ofertoria. Mi director espiritual en el pasado me ofreció ese punto de conexión a la ofertoria. La ofertoria no solamente es una acción del Padre, ¿no? Del sacerdote, es para nosotros también. Entramos en la ofertoria como Él, no en la misma manera, pero ponemos nuestros corazones. Por la gracia de nuestro bautismo, tenemos la habilidad de ofrecer, sacrificar nuestras almas y las alegrías, las tristezas, nuestros trabajos del día, de todo que tenemos en nuestras almas. Gracias. El sacrificio mío de ustedes. Yes, Okay. perfecto. Podemos juntarlos con el sacrificio de Él que está en el altar, ¿no? Y antes del virus, del pandémico, podemos traer o llevar el pan y el vino hasta el altar, y fue muy simbólico, ¿no? No fue solamente practical. Ponemos nuestras almas allá, nuestros corazones allá en el altar, para ser sacrificado, para ser ofrecido al Señor, al Padre en los cielos, con el sacerdote, con sus oraciones. Y esta oración que el Padre hace en el acto de la ofertoria es muy corto, y es cuando nosotros estamos, lo siento, Murph está. La oración es muy simple y corto. Estamos sentados y después nos paramos, pero quiero que oigan eso. Dice el Padre: orar, hermanos, pues oran, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Y respondemos después. Pero escuchen bien que este sacrificio mío, del Padre y de ustedes, no solamente es un sacrificio y otro. Es un sacrificio que Él hace con nosotros, con nuestros trabajos y tristezas y todo. Ponemos todo juntos y Él nos ayuda a ofrecerlo al Padre en los cielos. Y esa oración creo que es una buena sumación de la ofertoria. ¿Qué querías decir de tu director espiritual? Gracias. Yeah, okay. So, mi director espiritual me ofreció, gracias, Padre, consejo. Cuando pasa la ofertoria, no solamente debemos estar así como, mirando solamente, no. Debemos entrar en el acto del sacerdote también. Y él me aconsejó que podemos ofrecer las cosas junto con el pan y el vino. Y así. Cuando me imagino del pan, es muy simple, ¿no? Muy como sin sabor, tal vez. Pan dulce es la excepción. Bien sabroso. Pero la mayoría del tiempo pan es pan. No es bien como especias, como carne asada, o como otras cosas, otros tipos de comida que son muy sabrosos, ¿no? Pan es muy simple. Como Muy humilde. Muy humilde, sí, verdad. Como nosotros, humanos, son partes de nosotros que son muy simples, ¿no? El diario, nuestros horarios y trabajos diarios, lo que está repetitivo, lo que está tal vez no muy especial. Esto podemos juntar con el pan cuando está ofrecido Murph al Señor. También tenemos el vino, ¿no? Que está ofrecido, que está llevado al altar. Y cuando pienso de vino, pienso de
los reyes de los tiempos pasados, las personas real, porque en tiempos pasados solamente los ricos pudieran comprar vino. Por eso tiene ese contexto real. Y también por las escrituras Jesús podemos entender que el vino también significa sufrimiento, porque Jesús se refirió a su cáliz de sufrimiento, así creo, que necesita beber, refiriendo esa palabra a su pasión, muerte, su resurrección últimamente, al final. Pero, ok, en sumación, el pan es las partes humildes de nosotros que llevamos al altar. El vino podemos juntar las partes, pues, divino en nosotros, las batallas espirituales que tenemos, las victorias y las otras. También las partes que cuando nosotros sufrimos en nuestras relaciones en la vida. Y todo eso podemos espiritualmente juntarnos con el Padre, con el sacerdote, cuando los dones están ofrecidos al Señor en el acto del ofertorio. Bueno, me encantó escuchar este proceso. Empezando con el caos de la vida, usando la imagen del camino de Emaús, que estamos en proceso. No hemos llegado, pero todavía estamos en la casa. No. No estamos en la casa ni en la destinación, estamos en el camino, incompletos. Que debemos que prepararnos, debemos que acoger y reconocer el caos de nuestras vidas. Llevar este caos, estas distinciones, estos momentos de la vida, las cosas malas y también los buenos. Como somos ahorita. Debemos que llevar a la misa, ¿sí? Escuchar las escrituras que ya hemos leído y en la explicación de las lecturas, como Jesús explicó a los discípulos, pues debemos que entender todas las lecturas en luz de Cristo. Y es entender, o bien, escuchar la voz de Cristo por medio de la escritura que recibimos este orden que buscamos. Pero todavía faltamos algo, queremos algo. Vengo con como 10 pedazos de caos. Después de escuchar las lecturas, la homilía y las oraciones de los fieles, 10 pedazos de caos, unos unan y otros unan, y ya tengo como 5 cosas más grandes. Y me gustaba la imagen de la ofrenda, ofrecer este caos, estos momentos de mi vida que tengo, que ya puedo entender en luz de las escrituras, puedo ofrecerlo a Cristo en el altar para que sean purificados, para que sean glorificados, para que sean ordenados. Y por ellos podemos recibir gracia, y no sino de ellos, porque son partes de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos recibir esta gracia más perfectamente en la misa? Pues, de hecho, por la comunión es más claramente el proceso en que podemos recibir la gracia del Señor en la Eucaristía, ¿no? Después de, como el Padre nos dijo, después de escuchar la palabra y nuestras corazones estaban abiertas, después de ofrecernos al Señor, podemos recibirlo en comunión. Y no solamente nosotros lo recibimos, pero realmente Él nos recibe también. Y eso es muy profundo para mí. Cuando lo realicé por la primera vez, que pues de hecho el Señor me estaba esperando por la eternidad para que venga y compartir tiempo juntos, y Él nos recibe también, porque
Él bajó de los cielos, se dejó su gloria al lado y tomó en su lugar el vestido de pan para que nosotros puedan recibirlo. Como los discípulos en el pasaje que hemos leído en Emaús, Él los ofreció en una manera que no fue muy fuerte y muy que algo que los daría miedo. No, en una manera muy sencilla, muy humilde, para que ellos pudieran invitarlo en su casa. Es lo mismo con nosotros. Él es en la forma de pan para que no tengamos miedo de Él, pero mejor para que lo recibimos y para que Él pueda recibir a nosotros también. Porque después del día o al empezar del día, cuando entremos en la iglesia y tenemos la misa, venimos como somos y no es perfecto, pero me da esperanza y me da como valor saber que el Señor me estaba esperando, porque Él quería animarme, Él quería compartir tiempo junto conmigo, como soy. Es muy profundo, creo, y eso pasa cada vez que tenemos el acto de comunión. El Señor nos está esperando para ofrecernos su gracia, para traernos de donde somos, de donde estamos, hasta un punto más arriba, más alta, hasta que un día podemos vivir plenamente en la manera que Él quería que en su mente que podemos vivir, por la misión por cual hemos sido creídos. Sí. Muy fuerte esta imagen de la recepción de la Eucaristía siendo algo dinámico, como es un diálogo de Sí. gracia. Sí. Pues que recibimos últimamente, Él es Dios y recibimos todo de Dios. Sí. Pero también hay otra parte de este diálogo. Un diálogo necesita dos personas y las dos personas deben que hablar y escuchar, deben que ser los dos. Es que Cristo nos da su vida, pero también Él quiere nuestra vida. Me recuerda de una devoción cristiano. No sé, creo que no es muy común con los hispanos, pero es una devoción del consuelo del corazón de Jesús. Es muy común con Santa Teresita, De Lisieux, ¿no? de la Ciudad. Es consolar el corazón de Jesús, pensando de los momentos de sufrimiento de Jesús mismo en su vida, cuando sus discípulos lo negaban, cuando los judíos maltrataban, cuando fue perseguido, cuando fue crucificado, cuando murió. Dios mismo sentía la separación infinita de Dios mismo. Y eso significa que la solitud que podemos sentir nosotros también es un sentimiento que sentía Jesús, esta separación de Dios mismo. Pues Jesús mismo dijo, pues Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. Sentía este dolor, este sufrimiento. Y la devoción en la recepción de la Eucaristía es no solamente para nosotros, pero también para consolar el corazón de Jesús. Frecuentemente no vas a sentir la gracia de la Eucaristía. Frecuentemente no vas a sentir alegría, no vas a Ese tener fuego de no vas a tener devoción. tal sentimiento como los discípulos de Emaús, un Sí. corazón ardiendo. Está bien. No es solamente un encuentro con tu corazón, también es un encuentro con el corazón de Jesús. Y quizá es el corazón de Jesús sufriendo que quiere consuelo de ti. Wow. Sí. Es un punto de vista que no he
pensado o ya no he reflexionado en eso antes. Pero tiene razón, Padre, porque a veces pues, de hecho, cada vez que vamos a la misa, el Señor nos provee y nos da gracia que necesitamos, ¿no? Pero a veces no lo sentimos, y a veces vamos a la misa y podemos ofrecer nuestros corazones y Él puede usar estas gracias y estos sufrimientos para dar gracia a otras que están sufriendo o otras que necesitan ayuda y apoyo. Y en eso podemos, si lo entiendo bien, podemos consolar el corazón de Jesús que estaba sufriendo, y por eso podemos relatarnos bien con el Señor, que nos entienda perfectamente por sus sufrimientos y su vida humana también. Sí, y todo eso pasa en el acto de comunión. Es más que un como drive-thru. Es muy profundo. Yeah. No es como McDonald's o Popeyes. Yeah. Y la última cosa que quiero ofrecerles a ustedes en esa reflexión es un poco sobre el sentimiento de... no tengo la traducción, pero cuando no sentimos dispuestos o no sentimos con la dignidad de recibir al Señor. Hay una palabra, pero me falta ahorita. Pero pienso en lo que pasó con San Pedro en la barca cuando por la primera vez, pues cuando después de Jesús hizo un milagro, San Pedro dijo en la barca, aléjense de mí, Señor, porque soy un pecador. Y muchas veces en realidad sentimos lo mismo cuando vamos a la misa. En nuestros corazones sabemos que somos pecadores, hemos hecho cosas que no son buenos y que nuestras mamás no les gusta y que da tristeza a nosotros mismos y a otros, ¿no? Somos pecadores y es bien claro, y podemos orar con San Pedro: aléjense de mí, Señor, porque soy un pecador. Pero quiero ofrecerles a ustedes este otro punto de vista en su oración, y es por el perspectivo del soldado que Jesús encuentra, que tenía un servidor o un hombre que estaba ayudándolo, que estaba enfermo. Y sus palabras son los que usamos en la misa hoy, antes de recibir la comunión. Y tiene la otra parte, y es porque podemos recibir la Eucaristía, aunque somos pecadores. Y porque Él reconoce su indignidad, ¿sabes? Pero también puede esperar y tener esperanza en la palabra del Señor. Y sus palabras van así. Y eso es lo que decimos antes de recibir la comunión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tiene dos partes. Señor, yo no soy digno, soy un pecador. He hecho cosas que son malas y no puedo recibirte, ya sé eso. Pero la otra parte es bien importante tener junto de y es: pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Y qué significa eso? No soy digno, pero tú eres Dios y tengo fe en eso. No tengo fe en mí mismo porque soy un pecador, pero tengo fe en ti. Tú eres Dios, y si tú quieres ofrecerte a mí, ok, voy a recibirte porque tú me amas y
tú sabes mejor que yo que necesito tu gracia y tu presencia en mi alma. Y por eso podemos rezar con el soldado: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y eso me gusta mucho, pero es muy profundo. Wow, Sí. muy fuerte. Ya, ¿Es todo? es todo. Juan Pablo, gracias por compartir estas reflexiones de la misa y el proceso, usando esta imagen del camino de Emaús, los discípulos con Jesús. ¡Hey, Shorty! ¡Cállate! ¡Eres bien latoso! Él quiere que nos Disculpa, paramos. lo siento. Um, Tiene hambre, dice. Bueno, usando este pasaje de Lucas, estamos en un camino, pero no debemos que caminar solo. Siempre caminemos juntos. Sí. Y es algo, es bonita y digno en llevar nuestras ofrendas y también debilidades personales Ujú. y reunirnos con los demás para ser un nosotros. Ujú. Un yo y tú hace un nosotros. Sí. Y ofrecerlo en el ofretorio y encontrar Jesús en la Eucaristía. Sí. Esta es la misa que celebremos. Y estoy muy alegre de estar con ustedes y no soy un teólogo, pero en mi vida he experimentado el amor del Señor por la Eucaristía, y por eso estoy en el seminario y solamente quería ofrecerles también un poco de ese amor. Y muchas gracias por escuchar y estoy muy alegre de estar con ustedes de Batesville y de Newport por estos 2 meses. Terminamos con una oración. Pero antes, estoy curioso. ¿Vamos a tener una clase mañana? Oh, sí, gracias. Mañana y el jueves también. Mañana será sobre la adoración. ¿Por qué vamos y qué es y por qué la adoración es importante para la vida de nuestras vida espiritual? Y jueves va a ser sobre cómo podemos vivir como un pueblo eucarístico. Wow. Sí. Bueno, nos vemos mañana. Sí. ¿Una oración? Sí. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor de la Eucaristía, te amo y quiero ofrecer mí mismo y quiero que tú nos acompañes siempre en cada día y nos ofrezca tu vida eterna por su Eucaristía y que podamos vivir cada día unidos en comunión contigo y con nuestros hermanos en ti. Y todo eso te pedimos por la intercesión de tu Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Buenas noches, muchas gracias. Luego nos vemos mañana. Sí, hasta mañana.